que avale a una comunidad, que avale a civiles, así la Guardia Indígena tenga unas características especiales dentro del territorio y al interior de su comunidad sí sea una autoridad. A instancias de la fuerza pública, sobre todo, y de otros civiles, no tienen ningún tipo de capacidad, digamos, para impartir justicia o para retener o para encarcelar, y por lo tanto fue una retención ilegal. No obstante, esto se puede convertir formalmente en secuestro. ¿Y cómo se convertiría formalmente en secuestro? En que ya el Ejército Nacional generó la denuncia formal por 4 delitos: asonada, secuestro, violencia contra servidor público y obstrucción a la acción pública del Estado. En ese sentido, una vez la Fiscalía accione, no de manera indeterminada, porque hay que decir que quien se identificó para poder dar cuenta de que había realizado estos actos fue el Cabildo de la Puria. Sí. Y como usted sabe, todo cabildo y todo resguardo tienen representaciones legales, así como yo soy la representante legal del departamento del Chocó en este momento. Es decir, como yo tengo responsabilidades en el marco de mis decisiones para con el departamento, pues todas las autoridades étnico-territoriales, los que están registrados ante el Ministerio del Interior, ante las alcaldías, también tienen responsabilidad con respecto a lo que hagan desde sus cabildos y desde sus resguardos. Entonces, habrá que esperar a que el proceso penal avance y que estas denuncias cumplan, digamos, con su procedimiento, y saber si se termina constituyendo y se termina imputando el delito de secuestro. Hay que recordar que tampoco las autoridades civiles somos los que imputamos delitos, solamente es la Fiscalía General de la Nación. Sí, y ante este panorama, ¿no cree usted que va a ocurrir lo mismo, el déjà vu de siempre, de que llegado el caso en que sean imputados y para imputarlos tienen que estar ante un juez de la República, se tengan que librar las órdenes de captura pertinentes, la comunidad ante una situación como esta cierre la vía nuevamente? Mire que ya ocurrió el año pasado que por unas situaciones relacionadas con vinculaciones a algunos caos, algunos grupos al margen de la ley, se tuvo que hacer una orden de captura precisamente en una de las comunidades, y eso generó que posteriormente se retuviera también ilegalmente un camión, si usted se acuerda, más o menos a la altura del 18. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con la orden judicial. Es decir, lo hicieron porque el camión quedó ahí, no porque ninguna persona, ninguna comunidad se pueda oponer a un juez de la República. Y de hecho, contra la orden del juez de la República no hubo nada que hacer. Entonces, yo lo que creo es que, y de hecho hago una invitación a que dejemos de pensar que la normatividad étnica está por encima de la Constitución Política de Colombia, está por encima de las normas, sobre todo las que tienen que ver con la investigación penal. Porque hay 3 cosas que quedaron claras ayer en el Consejo de Seguridad, porque estuvo presente el Viceministerio del Interior, el viceministro estuvo presente el Ministerio de Defensa, estuvo presente la Dirección de Derechos Humanos de ambas entidades, y es que, primero, no hay ningún territorio vedado para la fuerza pública. Es decir, la fuerza pública no tiene que pedirle permiso a ninguna autoridad étnica para poder realizar una operación debidamente desplegada en el ejercicio de la seguridad del Estado colombiano. Distinto es que hay que consultar para hacer intervenciones, para hacer algunos proyectos, para hacer algunas cosas que terminen afectando la comunidad. Eso es la consulta previa. Pero no hay ningún territorio vedado para el Ejército Nacional en el ejercicio formal de operaciones de seguridad. Eso es lo primero. Lo segundo, no se requiere una consulta para que el Ejército entre a hacer un operativo. Es que si es así, entonces se perdería el efecto, digamos, sorpresa, o digamos, se publicaría lo que tiene que hacer en su operación el Ejército, y pues no tendría ningún sentido. Y tercero, siempre y cuando no se violen derechos humanos, por supuesto que no se puede agredir a ningún miembro de la comunidad, por supuesto que no se puede transgredir los derechos propiamente de cada uno de los miembros, pues siempre cuando eso no se haga, se respeten los derechos humanos, ¿por qué no va a poder el Ejército hacer una operación en donde lo necesita hacer en la zona rural del territorio? Es que recordemos que el Ejército no estaba en el poblado, en ninguno de los poblados de la Puria, estaba en la zona rural. ¿Sí? Entonces, hoy lo que tenemos infortunadamente es
una condición en donde 18 de nuestros soldados han tenido que pasar por un momento muy difícil, muy humillante además. Los expusieron porque les hicieron grabar un video, les identificaban incluso con número de cédula, con nombre completo. Eso atenta contra su seguridad y su dignidad, también y su integridad. Y hasta ahora no tenemos recuento en ningún momento de que estos 18 soldados hayan generado ningún tipo de actuación en contra de ninguna persona al interior del resguardo. Así que yo creo que hay que empezar, y lo hablamos con el Ministerio del Interior, a entender que los derechos étnicos no están por encima de la Constitución y que los derechos étnicos no están por encima de los derechos de los demás. Sí, pero ellos adujeron en un comunicado de que la asonada partió de una presunta intimidación a una mujer del resguardo. La información que obtuvimos en el Consejo de Seguridad es que la mujer iba caminando con un niño y es quien se percata de la presencia de los soldados, digamos, en el territorio del resguardo. Sí. Y luego llega ella, obviamente muy angustiada a la comunidad, a decir, los soldados están acá adentro, ¿sí? Pero que en ningún momento hubo contacto físico con ella, hubo ningún tipo de agresión contra ella. Y yo lo que dije fue lo siguiente: si en efecto la ciudadana tuvo algún tipo de agresión por parte de las fuerzas públicas, deben interponer la denuncia. O sea, deben interponer formalmente la denuncia, que es también, digamos, el medio a través de lo cual lo tienes que hacer, así como el ejército presentó denuncia formal en contra de lo que le pasó a los soldados. Sí. Gobernadora, es difícil el manejo con estas comunidades indígenas y no sobre todo con este tema de orden público. La Puria ha manejado un desplazamiento continuo hacia la ciudad de Medellín de habitantes que posteriormente regresaron. Pero el tema del departamento del Chocó no pasa únicamente por acciones bélicas, sino por comportamientos de estas comunidades indígenas que bloquean la vía por decir ellos tienen razón de la vía de hecho porque no les pagan o porque supuestamente les ha incumplido el gobierno departamental en materia del pago de los operadores de la educación. ¿Cómo manejar este problema sabiendo de que tienen unos derechos, que no se puede actuar en contra de ellos? Usted, para poder utilizar el UDMO o el antiguo SMART, tiene que seguir una serie de procedimientos, pero también en el otro lado está una comunidad que dice, pero basta ya, ¿por qué siempre la vía de hecho perjudicando el departamento? Fíjese cómo hay una diferencia sustancial entre los bloqueos que tenían que ver con educación el año 2025 y el año 2024. El año 2024 fue muy difícil porque nosotros heredamos una situación en donde el Ministerio del Interior decidió no reconocer los pagos de la última parte del año 2024. Así que a nosotros nos tocó, 2023. Así que a nosotros nos tocó administrar prácticamente 2 años de pagos, la última parte del 2023 y pues el 2024 mismo, durante el año anterior. E ir organizando, o sea, es que ordenar es un proceso traumático y muchas veces a las organizaciones no les gusta, pero no hay otra manera de hacer que las cosas funcionen bien. Entonces ir instaurando orden, tiempos, la manera como recibimos los informes, la manera como revisamos que sí se preste el servicio y finalmente el pago que depende de todo eso. Si usted se fija este año 2025, los bloqueos frente a los supuestos no pagos han sido mucho menores. ¿Y por qué? Porque nos hemos ordenado a tal punto de que podemos publicar ante la opinión pública, ahorita la redundancia, realmente qué está pasando con los pagos. Y le hago una advertencia a la comunidad de una vez el día de hoy. Estamos a 2 días de Navidad, a 2 días del 24 de diciembre, y solamente 5 de los operadores de la educación indígena había presentado los informes para el cuarto pago, que es el último. Y yo había leído algo así como que los maestros no vamos a permitir que el 10%, que es la última parte, se quede hasta cuando la gobernación quiera pagar. No, no hasta que la gobernación quiera pagar, hasta que sus organizaciones quieran presentar en debida forma sus informes, hasta que subsanen lo que tienen que subsanar, hasta que presenten cuenta de cobro en debida forma. Eso lo hace todo contratista, eso es una obligación legal, nadie está por encima de la ley. Y en este caso, la Secretaría de Educación incluso tuvo que publicar, mire, estamos preocupados, estamos en diciembre, solamente hemos recibido 5 informes, y son como 17, 18. Entonces,
Frente a eso, es muy importante que entendamos, nosotros contratamos con las organizaciones y son las organizaciones las que contratan con los maestros, son las organizaciones las que contratan con otro tipo de, digamos, servicios técnicos u operativos que Sí, tienen los al interior del operadores. servicio educativo. Y finalmente son ellos los que les pagan, pero tienen que cumplir con los requisitos y muchas veces están retrasados, como yo le digo. Y esta vez, yo creo que hemos logrado al menos mantener una comunicación y un acompañamiento para lograr que las organizaciones tengan menos dificultades a la hora de presentar sus informes y pues de pagarles a sus empleados. Sí. Si hay una dificultad para utilizar el UNDEMO, la gente dice, métale el ESMA, no podemos. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, ha generado una serie de normatividades que implica que el diálogo se debe hacer sí o sí. Antes de utilizar incluso el UNDEMO, que lo puedo hacer, y que he estado muy preocupada porque a veces toca por temas de pleitos internos con consejos comunitarios, a veces toca por arbitrariedades en las dos vías, por falta de comunicación o de entendimiento con las comunidades indígenas, a veces dicen que es un tema del gobierno nacional y uno no tiene nada que ver acá adentro. Entonces, sí es difícil, hemos tenido la necesidad de decir, bueno, vamos a abrir la vía sí o sí, porque imagínense, la nueva PS, por ejemplo, que está en este momentico intervenida y con la mayor cantidad de dificultades, que tiene a veces muchas demoras para poder hacer las remisiones, Sí. y cada que hay un enfermo, la vía cerrada, ¿sí? Y uno entiende, es la vida, la gente está desesperada. Entonces muchos ciudadanos me dicen, bueno, bloqueo, utilice la fuerza, utilice el UNDEMO, pero hasta para usar el UNDEMO la ley me dice que yo debo dialogar. Entonces ya hemos desarrollado un método que me parece que ha dado buenos resultados, con una gerencia étnica, con un liderazgo de la Secretaría del Interior. Leo, la Secretaría del Interior amaneció allá en el Carmen de Atrato. Allá la veo en la foto. Porque por cierto ella fue la que tuvo que entrar hasta la Puria, sacar los soldados, le cogió el derrumbe en las toldas. Por cierto, para quienes nos escuchan, las toldas tienen un derrumbe en este momentico, lo estamos levantando, o sea que la vía Quibdó Medellín está bloqueada en este momento. Amaneció en el derrumbe dentro de un carro. Es decir, hay un esfuerzo de nuestros funcionarios por estar permanentemente en el territorio, por agotar ese diálogo rápido, y hemos tenido jornadas grandes de bloqueos, excepto la que fue Minga Nacional. Sí. Gobernadora, ¿qué sabe usted de una presunta intención de bloquear la vía hacia Pereira por un grupo de indígenas del Alto Andágueda por el no pago del operador del 35% de unos recursos a los funcionarios, a los docentes? Eso es lo que yo le decía a usted, que a veces la demora no es del pago de la institución de la gobernación del Chocó, sino que a veces hay unas situaciones internas en las organizaciones que hacen que la organización a sus empleados el pago no se dé. Nosotros lo que vamos a hacer es que como tenemos la supervisión, pues vamos a contactar inmediatamente a las partes para tratar de hacer un acompañamiento, ver qué hace falta para que puedan presentar los debidos informes para poder generar el pago. Obviamente nosotros en los asuntos internos no nos es tan fácil involucrarnos, pero sí en el debido cumplimiento del contrato, ¿no? Que esa es nuestra responsabilidad. Sí. Lo que trataremos es que la comunidad entienda, por el otro lado, que los chocuanos y la comunidad en general no tienen la culpa de los asuntos internos administrativos. Y hemos tratado a toda costa de que el Ministerio del Interior nos respalde en esto, de que no podemos avalar bloqueos en la vía pública que afectan a todo un departamento por asuntos internos, por asuntos administrativos o por asuntos intercomunitarios. Que eso, si la comunidad está de acuerdo, nosotros podemos mediar, podemos generar espacios con garantes como el Ministerio Público, que siempre está, la Defensoría siempre está, la Procuraduría siempre está, para servirles de garante, pero se tiene que definir internamente sin afectar a los demás. Sí. Gobernadora, 5 minuticos, 4 ya, la oyen también a través de Lloró Estéreo, de Juber Moreno Ayala, allá en la península de Lloró, entre la Andágueda y el Atrato. Gobernadora, para finalizar, usted rindió cuentas desde el municipio de Ismina, mostró un panorama económico bastante saludable para el departamento del Chocó, pero hay voces que dicen de que usted no ha ejecutado o no hay una obra grande, gigante, a pesar de las gestiones que se han hecho, que se pueda mostrar de su administración. Una de esas personas fue el señor Augusto Cicerón Mosquera, que dijo que usted no tiene una obra grande que mostrar en los 2 años que lleva. En 4 o 5 minutos, porque sé que tiene un compromiso, ¿cómo cataloga usted su gobierno y cuántas obras hay
para poder decir hemos cumplido con el Chocó? Bueno, Leo, yo estoy muy respetuosa de la opinión de los demás. Me cuesta mucho a veces recibir críticas de personas que no es que hayan aportado mucho al desarrollo del departamento, porque creo que uno o raja o presta el hacha. Uh-huh. Pero el trabajo que hay que hacer en el departamento del Chocó es grande porque venimos de mucho tiempo de atraso. Obviamente usted no va a resolver 200 años, para este caso el departamento, 70 años de dificultades en un año, 2 años. Pero yo sí le puedo decir que hemos tenido avances muy importantes, no solamente porque a veces la gente no valora lo que es organizar la casa, lo que es sanear fiscalmente a la entidad, lo que es pagar las deudas, lo que es cerrar liquidaciones como el de la lotería, lo que es tener por primera vez el paz y salvo, la calificación positiva financiera por parte de crédito público porque empezamos a pagar la deuda pública, lo que es tener los avalúos listos para poderlo entregar al Ministerio de Salud y empezar a pagar la deuda de salud, lo que es haber superado todos los indicadores fiscales de recaudo y tener un superávit en nuestra estrategia para poder recaudar. ¿Sabe por qué? Porque la gente no puede exigir obras si no hay plata. Y la administración no puede hacer obras y resolver problemas si no hay plata. Y lo que hemos hecho nosotros es organizar la casa, sanear las finanzas, pagar las deudas, poner el nombre del departamento del Chocó además a nivel nacional en un concepto positivo, tanto en nuestro trabajo con los otros ministerios como obviamente con el nombre mismo de nuestro departamento. Y a mí eso me parece importante porque redunda en el nombre de todos los chocuanos. Pero quieren obras, vamos a hablar de obras. ¿Cómo no va a ser importante si nosotros estamos construyendo la tercera vía nacional de este departamento que conecta 2 departamentos? El departamento del Chocó y el departamento de Antioquia a la altura de las subregiones Darién y Urabá, con una inversión de 100.000 millones de pesos para construir la vía entre Río Sucio y Belén de Bajirá, que no ha salido solamente de nuestras arcas, porque nos dimos la pela de formular y aprobar en la Bolsa Nacional de Ocapaz, que son recursos de toda la nación, para conseguir más de 42.000 millones de pesos de esos recursos que le estoy hablando. De los cuales ¿Cómo no va a ser importante? De los cuales mencioné ahora que ya fueron aprobados 25.961 millones para 5 kilómetros. Esos son de local regional, ahí hemos concluido fuentes. Ajá. 25.000 millones de pesos de local regional, 42.000 millones de pesos de local Paz, y pues ya los otros 30 y pico mil habían sido aprobados terminando el gobierno anterior departamental. Así que vamos avanzando, pero hemos conseguido en ese caso 65.000 casi millones de pesos en los OCATs para lograr que nosotros tengamos una tercera vía regional. Durante todo este año nosotros hicimos obras en la inversión pública de educación que no se había hecho. ¿Por qué? Porque no había plata para eso. Nosotros tuvimos que actualizar nuestro desempeño pensional, por eso es que vamos al día con todos los pensionados del departamento. Y eso, yo recibo muchas bendiciones, estoy muy contenta por eso. Pero eso tiene otro resultado, y es que nos permite desahorrar también nuestro ahorro pensional. Y el de educación nos ha servido para empezar a implementar nuestras escuelas rurales, nuestras escuelas progresas, que ya están contratadas en 4 municipios. Nosotros estamos interviniendo en este momento con las 3 instituciones educativas de Condoto que fueron afectadas por el vendaval, pero lo mismo en Unguía, lo mismo en Carmen de Atrato. Y tenemos una inversión adicional que va a llevar que el SENA quede en la subregión San Juan, específicamente en el barrio Eduardo Santos, conocido como la PP, elimina porque estamos haciendo la rehabilitación de la institución educativa para que quede el SENA allá. Y hemos conseguido más de 40.000 millones de pesos, insisto, no de las arcas de los chocuanos, sino de un mecanismo llamado Obras por Impuestos, la empresa Bavaria, la empresa Supergiros, a través de ese mecanismo para poder llevar dotación escolar, dignidad en cómo recibimos la educación en nuestro departamento a nuestras instituciones educativas, además de la inversión que hemos hecho nosotros mismos. Vio que entregamos ahorita institución educativa Luis López de Mesa en Vallasolano con toda la dotación, más todo el cambio de la infraestructura física. Hoy estamos además invirtiendo en varias obras de infraestructuras muy importantes. En Unión Panamericana estamos construyendo la vía hacia San Pablo Adentro. Los Baudos estamos construyendo la vía, la principal que conecta la subregión San Juan con la subregión Baudo, que usted sabe cómo era entrar antes, en otra hora, a esta zona, y ya nosotros vamos llegando 3 kilómetros adelante de Yetepe, por ejemplo, en la construcción de esta vía. Acabamos de conseguir el acueducto para el municipio de Condoto, para cabecera municipal. Estamos a punto de contratarlo. ¿Cómo no va a ser una obra grande llevarle agua potable a uno de los municipios más grandes del departamento del Chocó y de población urbana más grande del departamento del Chocó? Eso es gigante.
Eso es dignidad para la gente. Pero adicionalmente, aquí en Quibdó, nosotros estamos formulando ya, está a distancia en la primera parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que es la parte de contención, el segundo malecón de la ciudad de Quibdó, el que consiste en 3 fases. Una primera fase que va a proteger la zona que se escogió en el otro lado para poder realizar la inversión. Una segunda parte que es una plazoleta general y una tercera parte que son los edificios turísticos, un mirador, una plazoleta de comidas, un espacio museo y un espacio de exposición artística. ¿Para qué? Para que si nosotros no podemos ampliar ni para la derecha ni para la izquierda en el actual malecón, tengamos un espacio netamente turístico que dinamice la economía de la ciudad, y ese es el megaproyecto que yo como gobernadora, como que incluso me espero dejar, pero es que ese proyecto no me lo dejaron a mí, Leo, no estaba hecho cuando yo llegué, y formular no solamente es costoso en dinero, sino costoso en tiempo, que es lo más importante, pero ya logramos dejarlo adicionalmente en el Pacto Chocó, que tiene una serie de 3.8 billones de pesos más o menos en inversiones comprometidos con el gobierno nacional para poderlo hacer durante las vigencias futuras de los próximos 4 años. Y hoy, el día de hoy, en la tarde seguramente, tenemos que estar ya listos para protocolizar la compra que tiene que hacer esta administración departamental, gracias a que tiene recursos propios como nunca para hacer compras, del lote donde va a quedar el hospital de tercer nivel de los Chocuanos y las Chocuanas. ¿Cómo no va a ser una obra gigantesca de envergadura que hayamos comprado el lote y que hayamos logrado que en ese pacto haya quedado asegurada la suma de 180.000 millones de pesos para la construcción del hospital de tercer nivel de los Chocuanos? ¿Cómo no va a ser gigante que estemos revolucionando y trayendo de regreso la República al departamento del Chocó? Si la Asamblea nos dio facultad y acabamos de crear 7 ESES. Nosotros no tenemos ESES, Leonardo, desde que la salud se quebró y se liquidó hace más de 20 años. Sí, la red departamental hoy, de hospitales, no se tenía. La red departamental de hospitales públicos, esa la estamos recuperando nosotros. Esa es una tarea de esta administración. Y hemos tenido que ver cómo vamos a cerrar la liquidación de la salud, ver cómo ya pagamos los avalúos para ver cómo recuperamos los centros que están en los municipios en este momento. Y ya se están creando las nuevas ESES. ¿Cuáles van a ser las primeras que van a operar? Bojayá, porque con el DPS estamos terminando la obra donde va a funcionar. Y a Candí, porque le asigné 4.000 millones de pesos para poder terminar la obra del hospital y poder funcionar. El otro año ya estarían estas 2 nuevas ESES del departamento del Chocó a funcionar con su propia infraestructura, más las ESES subregionales que se están creando también. Inicialmente, con funcionarios nombrados de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Chocó, porque no podemos poner gastos a unas ESES que no están funcionando todavía. Sería que nacieran con deudas y no podemos cometer los mismos errores de otrora. Pero cuando tengan espacios de funcionamiento, iremos poniéndoles en funcionamiento el año próximo, lo vamos a lograr. ¿Cómo no va a ser importante, cómo va a ser fundamental que pagando la liquidación de la lotería como lo hicimos, el próximo año, en el primer semestre, podemos relanzar la lotería de los Chocuanos? ¿Cómo no va a ser importante que este año pagamos estudios de factibilidad con la Universidad Nacional? Para el próximo año tener ya lista tanto la empresa de licores de los Chocuanos como la agencia de comercialización de productos agrícolas de los Chocuanos. ¿Insiste usted en la, y si usted en la quiere obras de licores? infraestructura, le puedo decir municipio a municipio, Leonardo, en todos los municipios tenemos infraestructura. Sí. ¿Insiste usted en la fábrica de licores? Insisto en la empresa, inicialmente, sí, para poderla comercializar de manera pública. ¿Y cómo hacer con el chicharrón que hay con el contrato de distribución con la empresa en Caldas? Ganar el pleito, estamos agarrados, sí, pero eso se resuelve en las tablas jurídicas. Estamos con una demanda de la empresa de licores de Caldas, nosotros contrademandamos, ambos alegamos que el otro incumplió el contrato, pero tenemos ánimo conciliatorio, que es lo bueno. Así que ¿Y en cuánto probablemente... ¿En cuánto está tasada la deuda que ellos dicen que tiene el departamento con ellos? No, realmente son unos productos que ya quedaron hechos. Ajá. Algunas botellas, etiquetas, tapas, productos que más o menos están evaluados en unos 3.000 millones de pesos y que nosotros realmente podemos pagar, porque tenemos orden hoy, porque tenemos recursos propios hoy que organizamos y que manejamos con orden y con transparencia. Nosotros lo podemos pagar. Gobernadora, mire, me escriben aquí, pero es que esto no es rendición de cuentas. Usted ya rindió cuentas y la gente quiere que le pregunte y le pregunte, pero usted tiene que hacer. Le voy a hacer una última consulta porque entiendo el tiempo suyo. Tiene alguna actividad ya
prácticamente. Hay errores que se cometen en la administración. Nadie está exento de pronto de equivocarse en algo. ¿Usted cree que su gobierno, usted se equivocó al recibir el Hospital San Francisco de Asís para después tener que volverlo a entregar a una nueva intervención, así sea por un chocuano? No, yo no creo que nos equivocamos, porque el Hospital San Francisco de Asís durante este año contó con nosotros. Mire, en el mes de septiembre teníamos una sobreocupación del 200%. Eso no creo que sea menos, porque la red de prestación privada y pública del departamento del Chocó depende en gran medida de la nueva EPS, debido a que es el principal asegurador de la gente en el Chocó. La mayoría de la gente es de la nueva. Entonces, fíjese cómo hoy está quebrada ya Fundida, está quebrada ya Clínica Vida, todas porque no han podido recibir durante este año el pago de sus servicios por parte de los aseguradores. Entonces, este año que el hospital contó también con la gobernación, nosotros pudimos transferirles 1.500 millones de pesos para medicamentos en el momento en que los medicamentos se acabaron. Y pudimos darles los recursos para poder hacer la dotación de su área de fisioterapia, que como ya arreglamos el arte en sede y los quirófanos, se pueden hacer todos los procedimientos de ortopedia y que la gente no tenga que ser remitida. Y además les asignamos 4.000 millones de pesos más para poder hacer todo el arreglo de la cubierta. Entonces tiene un poco de gente para allá arriba trabajando, tiene que ver con que complementamos el recurso para que no se nos den los equipos, para que la gente no se moje, para que el área de imagenología, sobre todo, que ya tiene tomógrafo y mamógrafo que dio el ministerio, no termine deteriorado en cuestión de nada por la humedad normal del Chocó. Así que yo no creo que nos equivocamos, porque tuvimos herramientas o la ventana legal para poder respaldar el hospital, para poder ayudar al hospital en una crisis. Probablemente si las cosas no mejoran en el nivel nacional, en la crisis nacional de las EPS, por eso usted le ha de contar a la gente que el presidente de la República acaba de declarar la emergencia económica, justamente por las EPS, y si estas medidas que se van a tomar con este decreto no hacen algo, pues yo creo que obviamente la situación del año entrante será peor. Para mí se me alegra haber estado para respaldar al hospital y el servicio de salud de los chocuanos por el tiempo en que lo estuvimos. Sabíamos que era un riesgo, porque no era una desintervención, sino una medida como intermedia que podía volver a la intervención. De acompañamiento. Se llama de vigilancia, digamos, de inspección, donde tenía un contralor de la super acompañando ahí la gerencia. Pero en febrero justamente se hacía la evaluación para saber si no tenía condiciones y tenía que seguir intervenido. Si hoy la nueva EPS está intervenida, si hoy Sanitas está intervenida, si hoy la mayoría de las EPS están intervenidas, la mayoría de los hospitales, mi mamá se enfermó hace como 15 días, y estuve en un hospital público en Medellín muy grandote, donde me decían las enfermeras que les debían 4 meses, y que también tenían una medida de vigilancia. Yo dije, bueno, pues esto está en todos lados, pues entonces creo que es muy importante que sea el gobierno nacional el que nos acompañe como chocuanos en estos meses mientras pasa la crisis. Probablemente esta decisión que tomó el señor presidente de la emergencia económica para ver cómo se sale de la situación grave de las EPS termina estabilizando el servicio. Y estabilizado el servicio, pues hoy yo creo que el hospital puede salir adelante. Muy bien. Gobernadora, le resumo. Me dice por aquí, dígale a la gobernadora que le ayude al alcalde de Quibdó para construir una verdadera terminal de transporte terrestre en la capital del departamento del Chocó. Me preguntan por aquí, ¿sabe usted por qué Avianca no volvió a volar a Quibdó? Sí, sí lo sé. Bueno, dos cosas. La primera, yo ayudo permanentemente al alcalde de Quibdó. Mire, nosotros logramos reactivar la obra de las Esmeraldas Américas, que yo creo que es una de las obras de pavimentación de mayor envergadura de la ciudad en los últimos tiempos. Nos tocó pagar un ajuste para poderlo volver a hacer. Hoy ya está en la zona de la Esmeralda la intervención. Algunos problemas de seguridad se han presentado, pero continuaremos. De igual manera, acá en el puente de Álamos, el que está a la altura de Kennedy, ese también tendremos que ver cómo acompañamos al alcalde del ajuste, porque también tiene recursos de la administración departamental. Ya estamos en otros 2 pavimentos urbanos discutiéndolos con él. Yo sé que a la gente no le gusta a veces el pavimento, le parece que no. Pero yo me alegré mucho, Leo, cuando me pavimentaron Tomás Pérez. No sé, eso me parece que dignifica bastante la ciudad. Hemos concertado el tema del malecón también. Y él está muy en la tarea del tema de la plaza de mercado. Él se reunió con el director del DPS y se va a hacer toda la remodelación, aunque yo sé que el sueño del alcalde es finalmente reubicarla después. El tema de la terminal, recuerden, es privado. No obstante, yo estoy de acuerdo
si hacemos una reunión entre el sector transporte, el sector, los sectores que hacen presencia en la terminal, el alcalde y yo, de ver cómo no solamente tenemos una nueva terminal, sino algo que también está en mis sueños, pero es de la administración municipal, y es ver cómo tenemos un servicio público nuevo, moderno, en Quibdó, que pueda tener buses, y por qué no también servicio fluvial, porque pues el Atato también nos recorre una extensión importante, y ya vemos otras ciudades como Montería que lo han logrado. Sí. Segundo, Avianca no volvió primero porque hace un par de meses se coincidió con una crisis de la firma Airbus, que esa es la que fabrica esos aviones grandes. Y esa firma entró en una crisis de mantenimientos y de software, e incluso, no sé si se acuerdan que Avianca estuvo con la mayoría de los aviones en tierra y se formó un berembe en este país. Sí. Y luego tuvieron que actualizar todo el software. Cuando ellos empezaron a quedarse sin aviones, lo que hicieron fue utilizar una metodología para el Chocó, que es una especie de arrendamiento de los aviones de otros. Y están arrendando los aviones de Clic. En las rutas de Avianca se ofertan en la página de Avianca. Infortunadamente ya no con los precios que teníamos antes. Vamos a esperar que pase la temporada para ver si sí bajan, para que Avianca cumpla su palabra de que sea con los precios de Avianca, al menos para los horarios de Avianca. Recuerden que el horario de Clic era en la tarde y el horario de Avianca era mediodía. Y con ellos están arrendando, digamos, los aviones, pero es la ruta de ellos. Vamos a ver cómo está en permanente conversación con las directivas de Avianca para ver cómo se reanuda, ojalá, el servicio con el Airbus. Pero sí recordemos que a ese Airbus le cuesta mucho entrar a Quibdó debido al desorden como algunas personas han construido en la parte de atrás, cerca al batallón, cerca a Los Ángeles, con unas alturas no permitidas, y que eso está limitando el ingreso de los aviones grandes. Por eso el avión de Avianca entra al revés, entra en contra de los instrumentos. Así que igual sepamos que lo que está pasando con el desarrollo urbano de las partes cercanas al aeropuerto en Quibdó está limitando que otras aerolíneas tengan interés en venir a la ciudad. Bueno, gobernadora, ¿qué le está pidiendo al niño Dios? ¡Hombre, más plata! Este año, gracias a Dios, superamos todas las metas de recaudo desde el mes de octubre, pero para el año entrante requerimos mucho más recursos, mucho más esfuerzos de recaudo, porque tenemos muchas metas. Tenemos la meta de hacer varios lanzamientos de empresas del Chocó para generar empleo, tenemos la meta de continuar con las obras, tenemos la meta de continuar acompañando a los municipios en lo que están pidiendo para su calidad de vida. Entonces, no, simplemente ojalá que el Espíritu Santo continúe con esta administración. En Lloró le están pidiendo al niño Dios la pavimentación de 1 kilómetro hacia la vuelta, que está suspendida. No, el pavimento hacia la vuelta tiene un problema, yo le voy a contar rapidito. Esa obra se comenzó cuando no había fallado una zona del pavimento que da hacia un abismo. Un muro. Un muro, exacto. Nos hace falta ahora construir un muro. Obviamente ese muro no estaba contemplado en el proyecto y no tenemos recursos para hacerlo. Ahora me toca a mí buscar de dónde hacer para poder construir ese muro y no poner en riesgo el resto del proyecto. Y es una meta personal, encontrar recursos para al menos abrir y adecuar la vía, hacer no esté toda pavimentada, hasta la vuelta propiamente. Gobernadora, muy amable, muchas gracias. Su mensaje de Navidad y de próspero año para la comunidad chocuana. Un saludo especial de Navidad para todas las familias del Chocó, para todas las personas que nos escuchan. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les provea en este próximo año que está por comenzar, prosperidad, salud, unidad familiar, pero sobre todo que nos dé a todos nosotros la condición de sentirnos hermanos en esta chocuanidad, para que entre todos vamos a sacar al departamento adelante. Feliz Navidad, próspero año, les desea la Gobernación del Chocó y todos los funcionarios que estamos al servicio de ustedes y de los chocuanos. Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, en Q Radio La Otra Alternativa. Gobernadora, una feliz Navidad, un próspero año para usted y toda su familia. Muy